Sofía tomó una decisión desgarradora que cambió su vida para siempre. Meses después, descubrió un oscuro secreto que lo cambiaría todo nuevamente. Sofía despertó aquella mañana sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. La rutina de siempre, preparar el desayuno, alistar a su hijo Daniel para la escuela y despedir a su esposo, Javier, antes de que se fuera a trabajar. Vivían en un tranquilo barrio de Ciudad de México, donde la vida parecía seguir un curso predecible, sin grandes sorpresas. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Mientras preparaba el café, Javier le dio un beso en la mejilla y salió por la puerta, llevando a Daniel de la mano. Sofía los vio alejarse, sonriendo al ver cómo su hijo pequeño, de apenas 6 años, se reía de algo que su papá le decía. No imaginaba que sería la última vez que vería a su familia completa y feliz. Eran las 8 de la mañana cuando el sonido del teléfono rompió la tranquilidad de la casa. La voz al otro lado de la línea era tensa, urgente. Hubo un accidente. Sofía sintió como su corazón se detenía por un instante, incapaz de procesar lo que escuchaba. Le dijeron que debía ir al hospital de inmediato. No dieron muchos detalles, solo que tanto su esposo como su hijo estaban heridos. El camino al hospital fue un borrón, un trayecto en el que el miedo y la ansiedad la paralizaban. Llegó a la sala de emergencias, donde un médico la esperaba con una expresión sombría. La decisión que Sofía tuvo que tomar en ese momento fue una que nunca hubiera imaginado ni en sus peores pesadillas. El médico le explicó que tanto Javier como Daniel estaban en estado crítico y que solo había recursos suficientes para intentar salvar a uno de los dos. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía elegir? ¿Cómo se espera que una madre decida entre su hijo y su esposo? Cada opción era una puñalada en su alma, una condena que tendría que llevar por el resto de su vida. El tiempo se agotaba y las palabras del médico, aunque cuidadosamente elegidas, eran implacables. Tenía que decidir. Con lágrimas nublando su visión, y con una voz que no parecía la suya, Sofía tomó la decisión que la perseguiría para siempre. Eligió salvar a Daniel, su pequeño, porque él tenía toda una vida por delante. Mientras firmaba los documentos, sintió que una parte de su corazón se apagaba, sabiendo que estaba dejando ir al hombre con el que había compartido tantos sueños y momentos felices. Javier falleció poco después, sin saber que su esposa había tenido que hacer la elección más dolorosa de su vida. Daniel, por su parte, fue sometido a una cirugía de emergencia que le salvó la vida, pero que dejó a Sofía con un vacío tan grande que ni el abrazo de su hijo pudo llenar. El día del funeral de Javier fue sombrío, cargado de un peso invisible que oprimía a todos los presentes. Los murmullos de condolencia llenaban el aire, pero para Sofía, cada palabra de consuelo era un recordatorio punzante de la decisión que había tomado. A medida que las lágrimas de familiares y amigos caían, ella no podía apartar la mirada de la tumba, preguntándose si alguna vez podría escapar del tormento que la consumía. La familia de Javier, especialmente su madre, no intentó ocultar su resentimiento. Las miradas que le dirigían estaban cargadas de dolor y reproche. ¿Cómo pudiste elegir?, parecía preguntar cada gesto, cada susurro ahogado. Sofía sabía que ninguna explicación sería suficiente, que la verdad era demasiado cruel para decirla en voz alta. El dolor de perder a su esposo estaba entrelazado con la culpa de haber decidido, una mezcla insostenible que la desgarraba por dentro. Al regresar a casa, el ambiente se volvió aún más denso. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de risas y momentos felices, ahora se cerraban sobre ella, aumentando la sensación de soledad. Daniel, su hijo, aunque aún pequeño, sentía la tensión. Desde el accidente, su alegría habitual se había desvanecido, reemplazada por una confusión que él no sabía expresar. Las preguntas no formuladas se reflejaban en sus ojos, y Sofía temía el día en que él entendería lo que realmente había sucedido. Las noches se convirtieron en un desafío. El silencio de la casa, que antes era reconfortante, ahora era ensordecedor.
Cada rincón parecía susurrar acusaciones, y la cama vacía junto a la suya era un recordatorio constante de la ausencia de Javier. Sofía intentaba mantenerse fuerte por Daniel, pero el peso de la culpa la seguía a cada paso. Las noches sin dormir se hacían interminables, y las pocas horas de sueño que lograba conciliar estaban plagadas de pesadillas. El vínculo entre madre e hijo comenzó a mostrar grietas. Daniel, aún sin comprender del todo, notaba que algo no estaba bien. A veces, preguntaba por su papá, y la respuesta de Sofía siempre era la misma, un intento forzado de consolarlo sin revelarle la verdad que ella misma apenas podía soportar. Pero los niños tienen una intuición que los adultos a menudo subestiman, y Daniel sabía que la vida que conocía había cambiado para siempre. Con el paso de los días, Sofía se sumergió en una rutina automática, tratando de mantener un sentido de normalidad para Daniel. Sin embargo, la tensión entre ellos crecía. La ausencia de Javier no solo afectaba la dinámica familiar, sino que también sembraba dudas en la mente de Daniel, que empezaba a darse cuenta de que su padre no volvería. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de fortaleza, Sofía sabía que su relación con su hijo estaba cambiando, y que las decisiones que había tomado ya estaban dejando cicatrices en su corazón. Los familiares y amigos, aunque intentaban ofrecer apoyo, también comenzaban a distanciarse. Los rumores sobre lo sucedido en el hospital, sobre la decisión que Sofía había tenido que tomar, comenzaron a extenderse. La gente hablaba, y aunque nadie se atrevía a confrontarla directamente, los susurros eran tan dolorosos como cualquier palabra pronunciada en voz alta. Sofía se encontró cada vez más aislada, atrapada en una burbuja de dolor y culpa que parecía no tener fin. Una tarde, mientras ordenaba los papeles de Javier, Sofía encontró una carta que él había escrito poco antes del accidente. Era una nota simple, un recordatorio de cuánto la amaba y lo feliz que era con ella y Daniel. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se desbordaron. La carta, un testamento silencioso del amor de Javier, la golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que había tenido que elegir entre él y su hijo? La culpa se convirtió en una presencia constante, una sombra que la seguía a todas partes. Sofía comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta, si podría haber habido otra opción. Pero sabía que esas preguntas no tenían respuesta, que la vida que había elegido para su hijo venía con un precio que ella tendría que pagar todos los días. Con cada decisión, con cada paso, el dolor y la culpa se entrelazaban, creando un nudo que se apretaba más con cada latido de su corazón. La relación con Daniel, que había sido su ancla en los momentos más oscuros, empezó a resquebrajarse. Sofía intentaba ser la madre amorosa y fuerte que él necesitaba, pero el peso de lo que había sucedido la hacía distante, incapaz de ofrecerle el consuelo que él buscaba. La culpa por lo que había hecho y la responsabilidad de cuidar a Daniel se convertían en una carga cada vez más pesada. El capítulo terminó con Sofía mirando por la ventana, viendo cómo la vida continuaba alrededor de ella, mientras su propio mundo se desmoronaba en silencio. Sabía que tendría que encontrar una manera de lidiar con su dolor, por el bien de Daniel, pero no tenía idea de cómo hacerlo. La única certeza que tenía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Sofía intentaba sobrellevar los días, pero las noches se habían convertido en su peor enemigo. Cuando las luces de la ciudad se apagaban y el silencio llenaba la casa, los fantasmas de su decisión la acechaban con más fuerza. En su cama, se revolvía, buscando en vano un consuelo que no llegaba. Los sueños se transformaban en pesadillas, y en cada una de ellas, veía el rostro de Javier, mirándola con una tristeza infinita, como si esperara una explicación que ella no podía darle. Una madrugada, despertó empapada en sudor, el corazón latiendo furiosamente en su pecho. Había soñado que estaba de nuevo en el hospital, frente al médico que le pedía que tomara una decisión. Pero en el sueño, no podía hablar, no podía mover un músculo, y Javier y Daniel la miraban desde las camillas, esperando que ella hiciera algo. Despertar no alivió la sensación de asfixia que la invadía,
Al contrario, se quedó en su garganta como una bola de angustia que no lograba tragar. Esa mañana, al mirarse al espejo, casi no reconoció a la mujer que veía. Su reflejo le devolvía una imagen cansada, con ojeras profundas y una expresión vacía que se había instalado en su rostro. Sabía que Daniel necesitaba de su fortaleza, pero cada vez le costaba más encontrarla. Cada intento de acercarse a él era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había tenido que sacrificar para salvarlo. Sin embargo, el mundo no se detenía. La rutina continuaba, los días avanzaban como una corriente imparable, arrastrando a Sofía en un flujo que no podía controlar. En un esfuerzo desesperado por encontrar algún sentido en medio de la tormenta, decidió regresar a su trabajo. Tal vez, pensó, mantener la mente ocupada la ayudaría a dejar de lado las imágenes que la perseguían día y noche. La oficina, un lugar que antes consideraba un refugio, ahora parecía extrañamente distante. Sus compañeros la recibieron con una mezcla de compasión y cautela, como si temieran que cualquier palabra equivocada pudiera romperla. Sofía intentó concentrarse en las tareas, en las reuniones, pero las palabras de los demás le llegaban distorsionadas, como si estuviera escuchando bajo el agua. Nada lograba penetrar la neblina de dolor en la que vivía. Con el paso de las semanas, Sofía comenzó a experimentar algo nuevo, la sensación de que estaba perdiendo el control. En medio de una reunión, su mente se desconectaba, volviendo a esos momentos en el hospital. La ansiedad, que antes era solo un murmullo en el fondo de su conciencia, ahora era un grito que la asaltaba sin previo aviso. A veces, sentía que el aire se volvía denso, como si las paredes de la oficina se cerraran sobre ella. En esos momentos, todo lo que podía hacer era fingir que estaba bien, que seguía siendo la misma mujer fuerte que todos conocían. Las noches seguían siendo las más difíciles. El cansancio acumulado durante el día no bastaba para darle el sueño reparador que tanto necesitaba. Sofía empezó a evitar el dormitorio, pasando horas en la sala, mirando la televisión sin prestar atención, esperando que el agotamiento la venciera. Pero cuando finalmente lograba dormir, las imágenes volvían, más vívidas que nunca. En sus sueños, Javier la acusaba con sus ojos, sin pronunciar una sola palabra, y Daniel se alejaba de ella, caminando hacia una oscuridad que Sofía no podía atravesar. Una noche, incapaz de soportar más la tortura de sus propios pensamientos, salió de la casa sin rumbo fijo. Caminó por las calles desiertas de la ciudad, el frío aire nocturno enfriando su piel, pero no logrando calmar el ardor en su mente. Se detuvo frente a una iglesia, un edificio imponente que había pasado desapercibido para ella durante años. Sintió una extraña atracción hacia sus puertas, como si algo dentro la llamara. Entró y se sentó en un banco al final, observando el silencio del lugar, roto solo por la tenue luz de las velas que parpadeaban en el altar. No era una mujer particularmente religiosa, pero en ese momento se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Sin saber por qué, comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro sin que ella hiciera nada por detenerlas. Era como si, en ese lugar, pudiera dejar de fingir, permitirse ser vulnerable. Pasó largo tiempo allí, hasta que el cansancio finalmente la venció. Cuando salió de la iglesia, la madrugada estaba cerca. Volvió a casa, con la mente aún llena de sombras, pero con la certeza de que, de alguna manera, había dado un pequeño paso hacia adelante, aunque aún no sabía en qué dirección. Al llegar, encontró a Daniel dormido en su cama, abrazado a su oso de peluche. Se arrodilló junto a él, acariciando suavemente su cabello, y por un instante sintió que tal vez, solo tal vez, había una manera de salir del abismo en el que se encontraba. Pero esa esperanza era frágil, y Sofía sabía que el camino hacia la redención, si es que existía, sería largo y tortuoso. Al cerrar los ojos, abrazada a su hijo, permitió que el sueño finalmente la envolviera, sin saber si las pesadillas regresarían. Pero en ese momento, decidió que lo único que podía hacer era seguir adelante, un día a la vez, esperando encontrar la fuerza que creía haber perdido. Las semanas continuaron su curso,
arrastrando a Sofía por una espiral de incertidumbre y desasosiego. Había logrado, a duras penas, mantener una apariencia de normalidad en su vida cotidiana, pero en su interior algo la corroía. Un sentimiento que había ignorado hasta entonces, pero que ahora crecía con cada día que pasaba, la sospecha de que el accidente no había sido solo una cruel jugada del destino. Una mañana, mientras organizaba los documentos de Javier que aún quedaban en el escritorio de su estudio, encontró algo que la inquietó profundamente. Entre papeles de trabajo y cuentas bancarias, apareció un sobre con su nombre escrito en la caligrafía elegante de su esposo. El sobre estaba cerrado, sin fecha ni remitente, y parecía fuera de lugar entre el desorden habitual del escritorio. La curiosidad venció al miedo, y con manos temblorosas, Sofía lo abrió. Dentro, encontró una carta y una llave pequeña, antigua, con un diseño que no reconoció de inmediato. La carta era breve, pero su contenido la dejó sin aliento. Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No puedo explicarte todo ahora, pero esta llave abre la puerta a la verdad. Busca en el lugar donde nos prometimos amor eterno. Siempre tuyo, Javier. El mensaje era críptico, pero Sofía sabía exactamente a qué lugar se refería. El día de su boda, Javier y ella habían sellado su amor con una promesa en una pequeña cabaña que pertenecía a la familia de Javier, escondida en las montañas fuera de la ciudad. Había sido su refugio, un lugar al que solo ellos tenían acceso y donde habían compartido algunos de sus momentos más felices. ¿Qué podría haber allí que Javier hubiera ocultado? La decisión fue inmediata. Dejando a Daniel al cuidado de su abuela materna, Sofía tomó las llaves del coche y se dirigió hacia la cabaña. El camino era familiar, pero esta vez estaba impregnado de una sensación de inquietud. Cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad, pues sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creía saber sobre su esposo y sobre el accidente que lo había arrebatado de su vida. Al llegar, la cabaña parecía igual que siempre, rodeada por la serenidad de la naturaleza. Pero algo había cambiado en Sofía. Ahora, cada rincón de ese lugar le susurraba secretos que no había sabido escuchar antes. Con la llave en mano, se dirigió a la habitación donde solían descansar. En una esquina, justo debajo de la ventana que daba al bosque, había un pequeño cofre que ella recordaba haber visto muchas veces, pero nunca había pensado que tuviera importancia. Introdujo la llave en la cerradura y, con un suave giro, el cofre se abrió, revelando su contenido, un conjunto de documentos, fotografías y una grabadora de voz. Al examinar las fotografías, Sofía notó que mostraban a Javier con varias personas que no reconocía, en reuniones que parecían secretas, en lugares que ella no recordaba que él hubiera mencionado. Los documentos, escritos en un lenguaje técnico que ella no comprendía del todo, parecían estar relacionados con la empresa donde Javier trabajaba. Pero lo que más le llamó la atención fue la grabadora. Con un nudo en el estómago, Sofía presionó el botón de reproducción. La voz de Javier llenó la habitación, haciendo que su corazón latiera con fuerza. En el mensaje, Javier hablaba en tono grave, explicando que había estado involucrado en una investigación que podía poner en peligro su vida. Había descubierto irregularidades graves en la empresa para la que trabajaba, vinculadas a actividades ilegales, y temía que alguien estuviera detrás de él para silenciarlo. Si algo me sucede, decía Javier en la grabación, sabrás que no fue un accidente. Todo lo que necesitas saber está aquí. No confíes en nadie, Sofía. Y, por favor, protege a Daniel. Lo siento por no haberte dicho esto antes, pero era la única manera de mantenerlos a salvo. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La realidad se distorsionó en su mente, y lo que hasta entonces había considerado como un trágico accidente comenzó a tomar una forma mucho más siniestra. Javier había estado en peligro, y no se lo había dicho para protegerla. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? ¿Y por qué Javier había guardado silencio durante tanto tiempo?
El miedo que la había acompañado desde el día del accidente se convirtió en una determinación feroz. Ahora sabía que la muerte de Javier no había sido una coincidencia y que las mismas personas que lo habían amenazado podían estar observándola. El bienestar de Daniel dependía de lo que ella hiciera a continuación. Con la grabadora y los documentos en su poder, Sofía salió de la cabaña, sintiendo la presencia de su esposo más fuerte que nunca. Sabía que estaba adentrándose en un terreno peligroso, pero no podía detenerse. Javier le había dejado un camino a seguir y ella haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad. En el trayecto de regreso, las preguntas se acumulaban en su mente, pero también lo hacía la certeza de que no estaba tan sola como había pensado. Por primera vez desde el accidente, sentía que tenía un propósito claro, y aunque la ruta que debía tomar estaba llena de incertidumbre, no tenía miedo. Javier había confiado en ella para proteger a su familia, y Sofía estaba dispuesta a cumplir con esa misión, cueste lo que cueste. El regreso de Sofía a la ciudad no fue el final de su búsqueda, sino el comienzo de una peligrosa carrera contra el tiempo. Con la grabadora y los documentos en su poder, comprendió que la vida de Daniel estaba más en peligro de lo que imaginaba. Sabía que quienes habían causado la muerte de Javier no dudarían en hacerle daño si se sentían amenazados. Al llegar a casa, cerró todas las puertas y ventanas, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una alarma constante en su interior. Cada ruido, cada sombra se convertía en una señal de advertencia. Necesitaba mantenerse un paso adelante, pero el problema era que no sabía con quién estaba lidiando. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de proteger a su hijo mientras desentrañaba el misterio que había dejado su esposo. Decidió no ir a la policía. Si Javier había optado por el silencio, era porque sabía que las autoridades podían estar comprometidas. El peligro acechaba desde un lugar invisible, y su única opción era actuar sola. Sofía comenzó a revisar los documentos con más detenimiento, tratando de encontrar alguna pista que la guiara. Cuanto más leía, más claro le quedaba que estaba enfrentando a personas con poder, individuos capaces de manipular el sistema a su favor. Los nombres que aparecían en los papeles eran desconocidos para ella, pero uno en particular le resultó inquietante, un tal señor Ramos. Este nombre aparecía repetidamente en los informes y en los contratos sospechosos que Javier había recopilado. Sofía intuyó que este hombre era la clave para descubrir quiénes estaban detrás del accidente y, lo más importante, por qué su esposo había sido un objetivo. Con una mezcla de miedo y determinación, decidió seguir el rastro de Ramos. Comenzó investigando en línea, utilizando las pocas conexiones que tenía para averiguar más sobre él. No fue fácil, pero finalmente descubrió que Ramos era un empresario poderoso con conexiones en el gobierno y en la industria financiera. Lo que al principio parecía una simple fachada empresarial, ocultaba una red de corrupción y actividades ilegales que Javier había estado intentando desmantelar. Una tarde, mientras revisaba la información que había encontrado, Sofía notó que un coche desconocido estaba estacionado frente a su casa. Los nervios se tensaron como cuerdas y, sin hacer ruido, se acercó a la ventana para observar mejor. No reconocía el vehículo, pero lo más inquietante era que el conductor no hacía nada, simplemente permanecía allí, como si estuviera esperando. El instinto le dijo que algo andaba mal. Sin perder tiempo, fue a buscar a Daniel, quien estaba jugando en su habitación, ajeno a la creciente tensión en la casa. Le pidió que se pusiera los zapatos, diciendo que iban a salir. Daniel, acostumbrado a la nueva actitud de su madre, no hizo preguntas y la siguió sin protestar. Mientras se alejaban por la puerta trasera, Sofía miró por última vez el coche oscuro y sintió que la amenaza se hacía real. Salieron por una calle secundaria, caminando rápidamente hacia la casa de su vecina, la señora Gómez, una mujer mayor que había sido amiga de su familia durante años. Sabía que allí estarían seguros por el momento, y necesitaba un lugar donde pudiera pensar con claridad. La señora Gómez los recibió con amabilidad, sin hacer demasiadas preguntas. Sofía le pidió que cuidara de Daniel mientras ella hacía una llamada importante.
Desde la cocina de la vecina, Sofía contactó a un antiguo amigo de Javier, alguien en quien él confiaba y que sabía que podía ayudarla sin hacer demasiadas preguntas. Le explicó brevemente la situación y lo que había descubierto. Él, sorprendido pero dispuesto a ayudar, le prometió investigar más sobre Ramos y las conexiones que podría tener con el accidente. Los minutos que siguieron fueron eternos. Mientras Daniel jugaba en la sala, Sofía no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver de nuevo el coche oscuro que había estado frente a su casa. Pero la calle permaneció tranquila, al menos por ahora. Esa noche, cuando finalmente regresaron a casa, Sofía no pudo dormir. Sabía que no podía quedarse quieta, esperando a que la amenaza se manifestara nuevamente. Tenía que tomar el control de la situación, pero no sabía cómo enfrentarse a un enemigo tan poderoso y desconocido. El miedo, que al principio la había paralizado, ahora se transformaba en una determinación fría. No permitiría que nadie le arrebatara a Daniel. La muerte de Javier ya había sido una pérdida devastadora, pero si algo le sucedía a su hijo, Sofía sabía que no podría sobrevivir. Por la mañana, después de asegurarse de que Daniel estaba bien, volvió a salir, esta vez sola. Se dirigió a un lugar donde nunca antes había estado, un viejo edificio en el centro de la ciudad. Allí, según le había dicho su amigo, podría encontrar a alguien que sabía más de Ramos y sus operaciones. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesta a arriesgarse. Sabía que si quería proteger a Daniel y desentrañar la verdad, tendría que enfrentarse al peligro cara a cara. Al entrar en el edificio, un hombre alto y de aspecto sombrío la recibió. La miró con una mezcla de curiosidad y cautela, como si intentara adivinar sus intenciones. Sofía, con la firmeza que le daba la necesidad de proteger a su hijo, le explicó lo que sabía y lo que necesitaba. El hombre la escuchó en silencio y después de un largo momento, asintió. Le dijo que había oído hablar de Javier y de lo que había estado intentando hacer antes de su muerte. Sabía que Ramos no era alguien con quien se jugaba y le advirtió que estaba entrando en un terreno muy peligroso. Pero para Sofía no había vuelta atrás. A medida que escuchaba al hombre hablar sobre los oscuros negocios de Ramos, comprendió que la muerte de Javier no era solo un caso de corrupción. Había algo más, algo que hacía que Ramos quisiera silenciarlo a toda costa. Y ahora, Sofía estaba en el centro de ese peligro. Con la información que obtuvo, supo que no podría enfrentarse a Ramos directamente. Necesitaba un plan, algo que le permitiera proteger a Daniel y a sí misma mientras intentaba descubrir la verdad. Sabía que no podía confiar en nadie más y que lo único que tenía era su instinto y la voluntad de luchar por lo que amaba. Cuando salió del edificio, la noche había caído sobre la ciudad. Sofía respiró profundamente, sintiendo el peso de lo que había descubierto, pero también una nueva fuerza dentro de ella. Ya no era la misma mujer que había sido tras el accidente. Ahora, estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. El camino por delante era incierto, pero Sofía sabía que no tenía opción. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y con ella, el peligro. Pero no retrocedería. Por Daniel, por Javier y por ella misma, estaba decidida a llegar al fondo de todo, sin importar el precio. Sofía había decidido actuar, pero sabía que necesitaba respuestas antes de enfrentarse a Ramos. Regresó a casa, donde Daniel estaba jugando en su habitación. Se sentó junto a él, acariciando su cabello con una ternura que casi le hizo olvidar el miedo. Pero no podía darse el lujo de olvidar, no con lo que estaba en juego. Esa noche, después de acostar a Daniel, Sofía decidió hacer una última llamada a su contacto, el hombre que había aceptado ayudarla. Estaba en el teléfono, cuando escuchó un ruido afuera, como un golpe sordo. De inmediato, su cuerpo se tensó. Caminó hacia la ventana, abriendo apenas la cortina para observar. No había nada, solo la oscuridad de la calle, pero el aire se sentía cargado de una tensión que no podía ignorar. El teléfono sonó, rompiendo el silencio, y la voz grave del hombre resonó al otro lado.
Sofía, tenemos que hablar. No puedo decir mucho por teléfono. Nos vemos en el lugar que te mencioné esta mañana. Ven sola. Sofía colgó y sintió que la calma superficial que había intentado mantener se desmoronaba. No quería dejar a Daniel, pero sabía que era su única oportunidad de entender qué estaba pasando realmente. Escribió una nota rápida para la señora Gómez, pidiéndole que cuidara de su hijo si ella no regresaba pronto. Luego, sin hacer ruido, salió de la casa y se dirigió hacia el lugar indicado. El sitio era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Mientras caminaba entre las sombras, su corazón latía con fuerza. A lo lejos, vio una figura esperándola. Era el hombre que había prometido darle información. Cuando se acercó, él la miró con preocupación. «No tienes mucho tiempo», dijo sin rodeos. «Ramos sabe que estás investigando y no va a detenerse hasta encontrarte». «¿Por qué está tan interesado en mí?», Sofía preguntó, tratando de mantener la voz firme. El hombre dudó por un momento, pero finalmente habló. «Javier descubrió algo que podría haber arruinado a Ramos. Tu esposo sabía que la empresa estaba involucrada en una red de tráfico de influencias, lavado de dinero y, algo peor. Javier fue una amenaza para ellos, y ahora tú lo eres». Sofía sintió un frío recorrerle la espalda. Lo que sospechaba era cierto. El accidente de Javier había sido un asesinato planeado, y ahora estaban detrás de ella para silenciarla también. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, con desesperación en la voz. El hombre la miró con seriedad. «Tienes que encontrar las pruebas que Javier escondió. Es la única manera de protegerte a ti y a Daniel. Sin ellas, Ramos seguirá persiguiéndote». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido fuerte resonó en la oscuridad, seguido de un destello de luz. El hombre se giró, alarmado, y empujó a Sofía detrás de una pila de cajas. «¡Corre!», gritó, mientras sacaba una pistola de su chaqueta. Sofía no necesitó más incentivos. Corrió hacia la salida, escuchando los disparos detrás de ella. El miedo la empujaba a moverse más rápido, a no detenerse. Las balas silbaban a su alrededor, pero no miró atrás. Tenía que llegar a Daniel, asegurarse de que estaba a salvo. El sonido de los disparos continuaba mientras ella corría hacia su coche. Al llegar, encendió el motor y aceleró, con las manos temblando en el volante. Las luces de la ciudad se mezclaban con las lágrimas que nublaban su visión, pero no disminuyó la velocidad. Tenía que llegar a su casa. Al llegar, encontró la puerta principal abierta. El pánico la golpeó como un mazo, y sin detenerse a pensar, corrió hacia la habitación de Daniel. Allí, lo encontró dormido, ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. Lo levantó en brazos, despertándolo suavemente. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó el niño con voz adormilada. «Tenemos que irnos, cariño. Ahora mismo». Sofía sabía que ya no podían quedarse en la casa. El peligro era real, y ella no podía permitir que Daniel se viera atrapado en medio de todo. Salieron al coche, y Sofía condujo sin rumbo fijo, con una sola idea en mente: proteger a su hijo a toda costa. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez era el hombre que había intentado ayudarla. «Lo siento, Sofía, no pude detenerlos. Pero sé dónde están las pruebas que necesitas. Ve al lugar donde todo comenzó. Allí encontrarás lo que buscas». Sofía entendió de inmediato. El lugar donde todo había comenzado era la cabaña en la que Javier y ella habían sellado su amor. Sin pensarlo dos veces, giró el volante y se dirigió hacia las montañas, con Daniel dormido en el asiento trasero. Mientras ascendía por la carretera serpenteante, el silencio en el coche era casi insoportable. El miedo se mezclaba con la adrenalina y el camino parecía interminable. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, la noche estaba cerrada, pero Sofía no perdió tiempo. Entró rápidamente, asegurándose de que Daniel estuviera a salvo antes de buscar lo que necesitaba.
Las pruebas estaban donde Javier las había dejado, en un compartimento oculto bajo el suelo, junto a la chimenea. Al abrirlo, encontró un pendrive y más documentos que detallaban las actividades criminales de Ramos y sus socios. Ahora tenía la clave para detenerlos, pero sabía que no sería fácil. Al salir de la cabaña, escuchó el crujido de una rama, seguido de una voz conocida que hizo que su sangre se helara. No puedes escapar, Sofía. Sabes demasiado. Ramos había encontrado el rastro. Estaba allí, con una sonrisa cruel en el rostro, acompañado de dos hombres armados. Sofía se plantó frente a ellos, sin mostrar miedo. No permitiré que dañes a mi hijo. Ramos se rió, un sonido seco y malicioso. No tienes otra opción. Dame las pruebas y quizás te deje vivir. Sofía apretó el pendrive en su mano, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Estaba atrapada, sin escapatoria, pero no podía ceder. En ese momento, un destello de luz iluminó la oscuridad y el sonido de sirenas rompió el silencio. Ramos maldijo en voz baja y, antes de que pudiera reaccionar, las patrullas de la policía llegaron, rodeándolos. Sofía nunca había sentido tanto alivio en su vida. El hombre que la había ayudado había cumplido su promesa. La policía arrestó a Ramos y a sus hombres, mientras Sofía se derrumbaba de rodillas, abrazando a Daniel con fuerza. La batalla no había terminado, pero había ganado una parte crucial. Las pruebas que tenía en sus manos eran suficientes para llevar a Ramos ante la justicia. Pero más allá de eso, Sofía había demostrado que estaba dispuesta a luchar hasta el final por aquellos que amaba, sin importar el precio. Mientras veía a los policías llevarse a Ramos, supo que, aunque el camino por delante sería largo, había encontrado una nueva fuerza dentro de sí misma, una que no sabía que existía. Y aunque el dolor de la pérdida de Javier nunca desaparecería, Sofía estaba decidida a seguir adelante, por Daniel y por la memoria de su esposo. El amanecer trajo consigo una calma aparente, pero en el interior de Sofía, la tormenta aún no se había disipado del todo. Aunque Ramos y sus hombres habían sido arrestados, la sensación de peligro no desaparecía completamente. Aún quedaban cabos sueltos, y aunque ahora tenía las pruebas en su poder, la sombra de la culpa y el dolor seguía latente en su corazón. Esa mañana, después de asegurarse de que Daniel estaba seguro con la señora Gómez, Sofía decidió que era el momento de enfrentarse a otra batalla, una que había evitado desde el día del accidente. Se dirigió al cementerio donde Javier había sido enterrado. El camino fue silencioso, y cada paso que daba parecía pesar más que el anterior. Cuando llegó a la tumba de Javier, el sol estaba alto en el cielo, iluminando la lápida que llevaba su nombre. Se arrodilló frente a ella, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaban a brotar. Pero esta vez, no se resistió. Dejó que fluyeran, que lavaran el dolor que había estado acumulando en su interior. «Lo siento tanto, Javier», murmuró, con la voz rota por la emoción. «No pude salvarte. No supe qué hacer, y te dejé ir. Pero lo hice por Daniel. Sé que nunca podré perdonarme por eso, pero necesito que me perdones tú. Necesito saber que hice lo correcto, aunque me duela». Las palabras resonaron en el aire, llevadas por la brisa suave. Por un momento, todo pareció detenerse, como si el mundo estuviera escuchando su confesión. Sofía se inclinó hacia adelante, apoyando su frente en la fría lápida, buscando un consuelo que sabía que no podía obtener. El silencio del cementerio solo acentuaba su sensación de soledad, pero en medio de ese vacío, sintió algo diferente. Era como un peso que se levantaba lentamente de su pecho. Aunque sabía que la culpa nunca desaparecería por completo, se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia el perdón, no solo de Javier, sino de sí misma. Mientras se levantaba, notó que no estaba sola. A lo lejos, una figura familiar se acercaba. Era Eduardo, un viejo amigo de Javier, alguien a quien no había visto desde el funeral. Se detuvo a unos metros de ella, observándola con una mezcla de compasión y tristeza.
Sofía, dijo suavemente, su voz llena de comprensión. Javier nunca te culpó. Él sabía lo que estabas pasando, lo difícil que fue para ti. Y créeme, si pudiera decirte algo, sería que él también te perdona. Sofía lo miró, sintiendo una oleada de alivio y dolor al mismo tiempo. Eduardo se acercó y, sin decir más, la abrazó con fuerza. En ese abrazo, Sofía sintió que, aunque el camino había sido arduo, había encontrado un aliado en su dolor, alguien que compartía su pérdida y que estaba dispuesto a ayudarla a seguir adelante. Él te amaba más que a nada en este mundo, y estoy seguro de que estaría orgulloso de cómo has protegido a Daniel, continuó Eduardo, separándose suavemente de ella. Lo que has hecho no es fácil, pero has demostrado una fuerza que pocos tienen. No te castigues más, Sofía. Es hora de que te perdones también. Las palabras de Eduardo resonaron en lo más profundo de su ser. Sabía que tenía razón, pero también sabía que el perdón propio era el más difícil de otorgar. Sin embargo, la semilla había sido plantada, y en ese momento, Sofía decidió que haría todo lo posible por dejar atrás la oscuridad. Gracias, Eduardo, respondió con voz temblorosa, pero sincera. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Daniel. Por Javier. Y por mí. Ambos caminaron juntos hacia la salida del cementerio, el sol a sus espaldas, iluminando el camino por delante. Sofía sentía que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había una esperanza de que las cicatrices comenzaran a sanar. Eduardo la acompañó hasta su coche y antes de que se fuera, le entregó un sobre. Esto es algo que Javier me pidió que te diera si alguna vez necesitabas un recordatorio de lo que él sentía por ti. Es una carta que escribió antes de que todo sucediera. Sofía tomó el sobre, con el corazón latiendo acelerado, y lo guardó en su bolso. Eduardo le dedicó una última mirada de apoyo antes de despedirse, dejándola con sus pensamientos. De regreso a casa, mientras Daniel jugaba con sus juguetes en la sala, Sofía decidió abrir la carta. Sentada en su habitación, con la luz suave de la tarde entrando por la ventana, desdobló el papel y comenzó a leer. Cada palabra escrita por Javier era un testamento de su amor, de su compromiso con ella y con Daniel. Le hablaba de sus sueños para el futuro, de la vida que había imaginado junto a ellos. Pero también le pedía que, sin importar lo que sucediera, siempre protegiera a su hijo y que recordara que el amor que compartían era más fuerte que cualquier adversidad. Sofía no pudo evitar llorar mientras leía. Era como si Javier estuviera allí, hablándole, dándole la fuerza que tanto necesitaba. Cuando terminó la carta, se sintió más conectada con él que nunca. Y en ese momento, supo que, aunque la vida les había arrebatado mucho, aún quedaba algo hermoso que conservar, el recuerdo de su amor y la promesa de seguir adelante. Guardó la carta junto con las pruebas que había encontrado, sabiendo que ahora tenía todo lo que necesitaba para enfrentar el futuro. La batalla interna por el perdón continuaría, pero estaba en el camino correcto. Y con Daniel a su lado, no temía lo que el futuro pudiera traer. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y con él, Sofía sintió que un capítulo de su vida estaba llegando a su fin. Pero al mismo tiempo, un nuevo comienzo se vislumbraba en el horizonte, uno en el que la redención y el amor serían su guía. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, bañando la habitación en un cálido resplandor dorado. Sofía despertó con una sensación de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Las pesadillas que habían invadido sus noches finalmente parecían haber quedado atrás, reemplazadas por una calma que le era casi desconocida. Se sentó en la cama, respirando profundamente, sintiendo como el peso que había cargado durante tanto tiempo se disipaba poco a poco. Daniel aún dormía, su pequeño cuerpo enroscado bajo las sábanas. Sofía lo observó por un momento, con una ternura que le llenaba el corazón. Sabía que había llegado el momento de dejar atrás el dolor y empezar a reconstruir sus vidas, no solo por ella, sino por él.
Se levantó en silencio y salió de la habitación, dejando que Daniel descansara un poco más. En la cocina, preparó café mientras sus pensamientos fluían con claridad. Había mucho que hacer, pero esta vez no sentía miedo, sino una determinación serena. Las pruebas que había encontrado en la cabaña estaban seguras y sabía que tarde o temprano tendría que entregarlas a las autoridades para asegurarse de que la justicia se hiciera cargo de Ramos y sus socios. Pero ese no era el único camino que debía recorrer. Después de desayunar, Sofía decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba sentir la vida a su alrededor, necesitaba reconectarse con el mundo que había estado tan distante durante los últimos meses. Con Daniel de la mano, caminaron por el parque cercano, donde los árboles altos y las flores en plena floración les recordaban que, a pesar de todo, la belleza y la esperanza aún existían. Durante la caminata, Daniel hizo preguntas sobre su padre, como lo había hecho antes, pero esta vez Sofía no sintió la necesidad de ocultarle nada. Con la voz suave y sincera, le habló de Javier, de cuánto los había amado a ambos y de cómo había luchado para mantenerlos a salvo. Le explicó que, aunque su papá ya no estaba con ellos, su amor siempre los rodearía y que nada podría cambiar eso. Daniel, con la inocencia propia de su edad, pareció entender más de lo que Sofía esperaba. Le apretó la mano con fuerza y le dijo: «Papá está en nuestro corazón, ¿verdad, mamá?». Sofía asintió, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de consuelo, no de dolor. El día transcurrió con una serenidad que había sido esquiva en sus vidas. Sofía llevó a Daniel a la escuela y luego se dirigió a la oficina de su abogado. Sabía que tenía que comenzar los trámites legales para asegurar que Ramos y su red criminal no pudieran hacer más daño. El abogado, un hombre confiable que había conocido a Javier, la recibió con un apretón de manos firme y una expresión de apoyo. «Tienes todo lo que necesitamos para proceder», dijo mientras revisaba los documentos y el pendrive que Sofía le había entregado. «Esto va a llevar tiempo y no será fácil, pero estamos en el camino correcto». Sofía asintió, sintiendo que por fin estaba tomando las riendas de su vida. Al salir de la oficina, sintió una nueva energía recorrer su cuerpo, una energía que no había sentido en mucho tiempo. No solo estaba enfrentando a quienes le habían hecho daño, sino que también estaba construyendo un futuro diferente para ella y su hijo. El resto del día fue una mezcla de pequeñas tareas cotidianas que, de alguna manera, le dieron un sentido de normalidad que tanto había anhelado. Volvió a la escuela para recoger a Daniel, compró algunas cosas para la casa y por la tarde se permitió un momento para ella misma, sentada en el jardín mientras leía un libro que había dejado olvidado durante meses. La noche llegó y con ella una sensación de cierre. Mientras preparaba la cena, el sonido de la risa de Daniel llenó la casa y por primera vez esa risa no le trajo un eco de dolor. Sentía que, aunque el camino había sido arduo, estaba en un lugar donde la paz era posible. Sentía que Javier estaría orgulloso de ellos, de cómo habían sobrevivido a la tormenta y estaban comenzando a florecer de nuevo. Después de acostar a Daniel, Sofía se dirigió a su habitación. Sobre la cómoda, la carta de Javier y la grabadora permanecían como recordatorios de todo lo que había vivido. Pero esta vez, no los miró con tristeza, sino con gratitud. Agradecía haber amado a Javier, agradecía haber compartido su vida con él, y sobre todo, agradecía haber encontrado la fuerza para seguir adelante, por su hijo y por ella misma. Se recostó en la cama, mirando el techo con una suave sonrisa en los labios. El futuro aún era incierto, pero ya no le temía. Había enfrentado sus peores miedos y había emergido más fuerte. Ahora, estaba lista para vivir, para encontrar la felicidad en los pequeños momentos, en la risa de Daniel, en la calidez del sol sobre su piel, en el simple hecho de estar viva. Cerró los ojos, sintiendo que el sueño la envolvía con una dulzura que había olvidado. Y mientras se dejaba llevar por el descanso, una sola idea permaneció en su mente: estaba en paz. Finalmente, estaba en paz.
Si esta historia te ha conmovido y sientes que estás listo para enfrentar tus propios desafíos con la misma fuerza que Sofía, no esperes más. Da el primer paso hacia tu transformación personal, descubre tu propio camino hacia la paz y el perdón. Haz clic aquí para comenzar tu viaje hoy mismo.